Buenas, mi nombre es Alejandro Alzate y junto a mis compañeros Dayani Sánchez, David Rincón, Fran Ortiz y Julia del Río, venimos a exponerles sobre el concepto de trabajo y trabajo por compresión o expansión. El trabajo es la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro. Como podemos ver en la imagen, si tenemos un cuerpo con cierta cantidad de masa m, y se quiere desplazar desde una posición uno hasta una posición 2, se aplica una fuerza F a lo largo de un desplazamiento y se dice entonces que se ha realizado una cierta cantidad de trabajo. La pasada definición nos arroja a la siguiente ecuación, donde W es igual a F por dx, donde F es la fuerza aplicada en la misma dirección del desplazamiento, dx, que es un diferencial de desplazamiento, indica la variación del desplazamiento, y dW, que es el diferencial de trabajo, es la cantidad de trabajo aplicado. El concepto de trabajo está ligado al de energía y puede verse en el hecho de que del mismo modo que existen distintas definiciones de energía, también existen distintas definiciones de trabajo, aplicables a cada una de las ramas de la física. El trabajo es una magnitud de gran importancia para establecer nexos entre estas distintas ramas. Cuando se levanta un objeto desde el suelo hasta la superficie de una mesa, por ejemplo, se realiza trabajo al tener que vencer la fuerza de la gravedad dirigida hacia abajo. Trabajo termodinámico. El trabajo es una transferencia de energía a través de las fronteras de un sistema asociado a un cambio en las variables macroscópicas. En esta definición hay que remarcar varios aspectos que tienen incidencias relativas al calor y al primer principio de la termodinámica. 1. El trabajo es una transferencia de energía, es decir, es un paso de energía de un sitio a otro. No es algo que se tiene o que se puede almacenar. Segundo, el trabajo se localiza en la frontera del sistema. Es una entrada o salida por las paredes del sistema y no se refiere al interior de este. Tercero, el trabajo está asociado al cambio de las variables macroscópicas, como pueden ser el volumen, la presión, la posición y velocidad del centro de masa, el voltaje, entre otros, pero no la temperatura, debido a que esta es una variable microscópica. Se realiza trabajo cuando se acelera un objeto cambiando la velocidad de su centro de masa. Por contra, si lo que se hace es aumentar la temperatura de un gas, incrementando así la energía cinética de cada partícula, a este proceso se le llama calor y ya entraríamos en una definición diferente. Para explicar mejor, un sistema realiza trabajo durante un proceso si el único efecto en el medio exterior pudiese ser el levantamiento de un peso. Ejemplo, un sistema formado por una batería y un motor. En los límites del sistema se observa el trabajo integrado por el motor a la rueda de paletas. Si se sustituye esta rueda de paletas por un conjunto de peso polea, el único efecto externo a la frontera del sistema será el levantamiento de un peso. Unidades de trabajo. En el Sistema Internacional de Unidades tenemos joules, que es igual a newton por metro. Tenemos que un joules es igual a 10 a la 7 ergios. En el Sistema Segesimal de Unidades tenemos ergio, que es igual a dina por centímetro. Tenemos que un ergio es igual a 10 a la menos 7 joules. En el Sistema de Unidad Inglesa tenemos pie poundal, que es igual a 0.0421 joules. Existen diferentes tipos de trabajo, como el trabajo eléctrico, el trabajo mecánico, de expansión o compresión y de resorte. En esta exposición hablaremos sobre el trabajo termodinámico más común, es decir, el trabajo por compresión o expansión, o también llamado trabajo PV. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Fran Ortiz y yo les voy a hablar sobre el trabajo por compresión o expansión. El trabajo por compresión o expansión es la integración de energía o fuerzas que se necesita para comprimir o expandir un gas. Es decir, el trabajo necesario para que el gas pase de un volumen inicial, o lo podemos llamar V sub I, a un volumen final, también lo podemos llamar V sub F. Si el volumen disminuye, el gas se comprime y realiza un trabajo de compresión. Si el volumen aumenta, el gas se habrá expandido y realizará un trabajo de expansión. Para ilustrar de mejor manera este concepto, por favor imaginemos un sistema termodinámico concreto. Un gas encerrado en un recipiente por un pistón que puede moverse sin rozamiento, tal cual lo podemos ver en esta gráfica. Por efecto de la presión ejercida por el gas, el pistón sufre una fuerza F que lo desplaza desde una posición inicial a una posición final B, mientras recorre una distancia de dx. Para realizar las fórmulas, vamos por pasos. El primer paso, podemos decir que la presión ejercida por el gas es igual a la fuerza sobre la superficie.
donde el vector fuerza es igual a la fuerza por el vector unitario, que es igual a la presión por la superficie por el vector unitario. El paso 2, podemos decir que a partir de la definición de la presión, se puede expresar F y el vector desplazamiento en función de un vector unitario perpendicular a la superficie de la siguiente forma, que es el paso 2, el cual podemos hablar que el trabajo de A a B es igual a la integral de A hasta B por el vector fuerza multiplicado por el vector desplazamiento, que es igual a la integral que va de A hasta B, que de integral de F multiplicada por el vector desplazamiento por coseno de 0 grados, que es igual a la integral de A hasta B de la presión por la superficie por la distancia de X. Cuando calculamos el trabajo realizado por el gas, que va desde el estado A hasta el estado B en este proceso, podemos decir que el producto de S por dx es la variación del volumen que ha experimentado el gas, para luego poder expresar en el paso 3 que el trabajo que se realiza de A hasta B, del estado A hasta el estado B, es igual a la integral del volumen de A hasta B de la presión multiplicada por la variación de volumen. Este trabajo es considerado desde el punto de vista del sistema termodinámico. Por tanto, el trabajo es positivo cuando lo realiza el gas y negativo cuando el exterior lo realiza contra el gas. Cuando lo realiza el gas es la expansión y cuando lo realiza sobre el gas es la compresión. A continuación les hablaré acerca de los principales tipos de proceso por compresión y expansión. Y empezaremos hablando por el proceso politrópico, ya que pues este es un proceso que nos explica o nos describe por medio de una ecuación la relación que existe entre la presión y el volumen. Y esta ecuación es la presión por el volumen a la n igual a una constante, donde n es el índice politrópico y este índice nos indica qué tipo de proceso se está llevando a cabo en el sistema, ya que como el mismo nombre lo indica, poli viene de muchas formas. Y este proceso va a ser de vital importancia para nosotros encontrar el trabajo en un sistema. Pues como mi compañero explicó anteriormente, la integral del trabajo, para encontrar el trabajo, queda en función pues de dos variables. Y lo que nosotros queremos es dejar esta integral en función del volumen. Por lo tanto, necesitábamos una expresión pues que relacionara tanto el volumen como la presión, y este proceso nos da esta expresión. Ahora les hablaré acerca del proceso isométrico o también llamado proceso isocórico. En este proceso, como sabemos, el volumen es constante. Y pues como sabemos, en la función pues del trabajo tenemos un diferencial del volumen. Y pues nosotros, al no tener una variación del volumen, este diferencial se hace cero. Por lo tanto, no se va a estar realizando trabajo pues en este proceso. Y esto solo pasa en los procesos isocóricos, ya que como sabemos, para nosotros tener un trabajo por expansión y compresión necesitamos pues una variación en el volumen. Y pues en este caso, pues el volumen es constante. Ahora, en los procesos isobáricos, como sabemos, lo que se mantiene constante es la presión. La integral solamente nos quedaría en función del diferencial del volumen. Por lo tanto, nuestro trabajo queda siendo la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Bueno, ahora en el proceso isotérmico es un poquito más complejo a la hora de nosotros hallar el trabajo, ya que aquí tanto la presión como el volumen están variando, ya que en este lo que se mantiene constante es la temperatura. Así que nosotros, para poder hallar el trabajo en este proceso, lo que hacemos es despejar la presión pues de la ecuación del proceso politrópico,
para que toda nuestra función del trabajo o nuestra integral de trabajo quede en función del volumen. Y pues ya al tener pues nuestra integral en función de una sola variable, pues ya el cálculo de esta se facilita muchísimo más. Como podemos ver, pues esta nos da como resultado el logaritmo natural de el volumen 2, que es el volumen final, sobre el volumen 1, que es el volumen inicial, por la constante. Entonces ya por último lo que nosotros tenemos que hacer es pues reemplazar esta constante, que vendría siendo la presión 2 por el volumen 2, que es igual a la presión 1 por el volumen 1. Muy buenos días, mi nombre es David Rincón y procederemos a hacer unos cuantos ejercicios de compresión y expansión. El ejercicio número 1 nos dice que calculemos el trabajo realizado al comprimir un gas que está en una presión de 3,2 atmósferas de un volumen inicial de 850 centímetros cúbicos a un volumen final de 520 centímetros cúbicos. Nos dicen que expresemos el resultado en joules. Primero, procedemos a requerir los siguientes datos que ya nos da el ejercicio, es decir, la presión de 3,2 atmósferas, el volumen inicial, el volumen final y el trabajo, que es el que vamos a proceder a encontrar. Como podemos ver, esta ecuación que podemos notar es un proceso isobárico, es decir, la presión se mantiene constante. Procediendo a la solución, se debe convertir la presión y el volumen al sistema internacional para poder realizar las fórmulas. Primero pasamos la presión, 3,2 atmósferas, a 324.160 newtons sobre metro cuadrado. El volumen inicial de 850 centímetros cúbicos terminó como 850 por 10 a la menos 6 por metro cúbico. El volumen final terminó como 520 por 10 a la menos 6 metro cúbico. Ahora que tenemos los datos, sí podemos proceder a reemplazar en la fórmula que estuvimos hablando anteriormente. Una vez reemplazado, nos dio un resultado del trabajo negativo de 106,97 joules. Este negativo quiere decir que hubo una compresión en el proceso del gas. En el ejercicio número 2 nos dicen que un gas se encuentra en un cilindro a una presión de 10 pascales. El índice A nos dice que calculemos qué trabajo realiza el gas si se expande desde un volumen inicial de 1 a un volumen final de 3, manteniendo la presión constante. Como podemos ver, si se mantiene la presión constante, significa que es un proceso isobárico. El índice B nos dice que identifiquemos si el gas se comprime desde un volumen de 1 a un volumen de 0,5. Procedemos a encontrar los datos que ya nos da el ejercicio. Nos dice que la presión es de 10 pascales, la pasamos al internacional, quedaría como 10 newtons sobre metro cuadrado. El volumen inicial ya se encuentra en el estado correcto, 1 metro cúbico, el volumen final de 3 metros cúbicos. Y procedemos a encontrar el trabajo de la misma manera que en el ejercicio anterior, ya que ambos pertenecen al proceso isobárico con presión constante. En la solución, aplicamos la ecuación y calculamos el trabajo, reemplazamos datos y nos da un resultado de un trabajo de 20 joules en positivo. Esto quiere decir que hubo una expansión en el proceso del gas. El índice B nos cambia los volúmenes y nos lo dan de la siguiente manera. El volumen inicial cambia a 1 metro cúbico y el volumen final cambia a 0,5 metros cúbicos. Reemplazamos y nota que el trabajo es negativo, con menos 5 joules. Esto quiere decir que al cambiar el volumen final, en este caso, hubo un trabajo negativo, es decir, una compresión en el proceso del gas. Continuando con el ejercicio número 3, tenemos que un gas ideal diatómico se encuentra inicialmente a una temperatura inicial de 300 grados Kelvin, una presión inicial de 10 a la 5 pascales y ocupa un volumen inicial de 0,3 metros cúbicos. El gas se expande adiabáticamente hasta ocupar un volumen final de 1,2 metros cúbicos. Posteriormente se comprime isotérmicamente hasta que su volumen es otra vez
inicial y por último vuelve a su estado inicial mediante una transformación isocórica. Nos dicen que todas las transformaciones son reversibles. El índice A nos dice que dibujemos el ciclo en un diagrama de P con volumen y nos dan el R correspondiente. El índice B nos dice que calculemos el número de moles del gas, la presión, la temperatura y después de eso la expansión adiabática, el trabajo, la energía interna y calor en cada proceso. En el índice A podemos ver el diagrama correspondiente y para poder realizar el índice B necesitaremos de los siguientes datos. Primero comenzaremos con la ecuación de estado de gas ideal, en el cual necesitaremos N, que significa los moles. Por suerte tenemos todos los datos, así que solo sería reemplazar y nos da un resultado de 16 moles. Para poder encontrar el índice adiabático, vamos a necesitar del calor específico del volumen y la presión. Tenemos R, así que solo sería reemplazar y nos dará un resultado del calor específico del volumen de 20,7825, de la presión de 29,0955 y estos vamos a proceder a reemplazarlos en el índice adiabático y su fórmula, que nos da un resultado de 1,4. Ahora que tenemos el índice adiabático, procederemos a reemplazarlo en la fórmula que tenemos de presión final. Ya que poseemos la presión inicial, podemos reemplazar en la fórmula y nos da un resultado de 0,21 por 10 a la 5 pascales. Muy bien, ahora que tenemos este resultado, podemos reemplazar en la fórmula de temperatura final. La reemplazamos y, como podemos ver, nos da un resultado de 189,53 grados Kelvin. Ahora con estos datos ya podremos continuar con el índice P. El índice B nos dice que calculemos el cambio interno de la energía, el trabajo, el calor en cada transformación. Primero que todo, la primera ley nos dice que el cambio interno de la energía es igual al calor menos el trabajo. Además de esto, tenemos un gas diatónico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un calor específico del volumen de 2,5 por R, que tenemos ya. Solamente tendríamos que reemplazarlo. Procedemos a reemplazarlo en las distintas fórmulas y el cambio interno de la energía de 1 a 2 nos da un resultado negativo de menos 36.738 joules. Pero como podemos ver antes, tenemos que el cambio de la energía interna es igual a menos trabajo. Esto quiere decir que nuestro trabajo va a dar positivo con 36.738 joules. En el proceso 2,3 isotérmico, tenemos que el cambio en la energía interna de 2 a 3 será igual a 0 y que el calor será igual al trabajo. Reemplazándolo en las fórmulas respectivas, nos da que el trabajo de 2 a 3 nos da menos 27.698 joules. Y como este es igual al trabajo, entonces el calor nos va a dar menos 27.698 joules igualmente. Para terminar, solo nos falta 3,1 que sería isocórico. En el isocórico tenemos planteado que el trabajo de 3 a 1 será igual a 0 y que el cambio de la energía interna será igual al calor. Reemplazando nuevamente en la fórmula correspondiente, reemplazamos datos y nos da que el cambio de la energía interna de 3 a 1 será el resultado de 36.738 joules. Pero como planteamos anteriormente, el cambio interno en la energía es igual al calor. Es decir, nos va a dar el mismo resultado en el calor. Como podemos ver, 36.738 joules. Muchas gracias.